Del Señor, vamos a leer ahí en 2 Corintios capítulo 4. Este es el último mensaje o predicación de la serie La Fe que Mueve Montañas, y vamos a leer ahí en el versículo 4:7 de 2 Corintios. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. No nos vamos a estar comiendo las uñas, ni arrancando el cabello, ni rompiendo la ropa. Perseguidos, mas no desamparados. Porque Él dijo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nuestra vida, hermanos, dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Parece que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que confesar lo que quiere. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Dice la Escritura: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo quiero titular esta predicación con el encabezado que está ahí en el primer versículo que leímos: viviendo por la fe. Viviendo por la fe es no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es vivir por fe. ¿Sí? Nada de que quiero ver primero, quiero sentir, quiero palpar para recibir de Dios. No. Para las personas que traen niños así, que están hablando y están, allá tenemos el comedor, ¿sí? Y le dije al hermano Tony, ¿verdad? La vez pasada, al hermano Tony, porque se me olvidó prender el aire del comedor, ¿verdad? Y a veces los niños se ponen inquietos, son niños, es obvio, están chiquitos, y el niño se les puso muy necio y el hermano se sentía muy mal. No se preocupe, le digo, fue mi error, porque debemos de prender el aire del comedor
para si alguien está batallando con su niño, se lo lleve al comedor, ¿sí? Y ahí se tranquiliza, ahí va a estar fresco, ¿verdad? Puede poner el Facebook y puede ir a la predicación, ¿sí? Ahí en el comedor. Y así todo, mire, porque está hablando el niño, la niña está llorando y la gente se perturba y no recibe de parte de Dios. Y dijo, hermano, no, hombre, podría haber salido, hermano. Y no, me di cuenta que se había quedado prendido, pero estaba laqueado, ¿verdad? Pero no, hermano Tony, dije, no se preocupe, ¿verdad? Pero ya los hermanos ya ahora sí estamos consabidos, ¿ok? Vamos a hacer una oración, hermanos, para ponernos en las manos de Dios, ¿sí? Para pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarde, Padre Celestial. En estos momentos nos presentamos delante de tu trono de gracias. Y esta palabra, Señor, aleluya, sea inspirada en mi mente, en mi corazón, Señor, y penetre no solamente los oídos de cada uno de nosotros, sino también nuestra mente y nuestro corazón, y lleve fruto a 30, a 60, a 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, me encontré este artículo y se lo voy a leer porque lo que está sucediendo en el mundo. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18 años con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, matando a 50 millones de personas. Y tú estás vivo con 20 años. Cuando tienes 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York, ocasionando inflación, desempleo y hambruna. Cuando tienes 33 años, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 39 años, comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años con un saldo de 60 millones de muertos. En el Holocausto mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52 años comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64 años comienza la Guerra de Vietnam y termina cuando tienes 75 años. Un niño que nace en 1985, ¿sí? No sé si hay aquí alguien que haya nacido en 1985. Piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida, pero ellos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes y pandemias. Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo, en un mundo con una tecnología, ¿sí?, a la vanguardia, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas se deben quedar confinados en sus casas. Tienen electricidad, tienen sus televisores, tienen sus celulares, sus computadoras, comida, algunos hasta con agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existía en otros tiempos, pero la humanidad sobrevivió esas circunstancias y nunca perdieron su alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar a los supermercados, a los restaurantes, a los templos. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede generar milagros. Aleluya. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede generar milagros. Vamos a agradecer usted y yo que estamos vivos y vamos a hacer todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. Aleluya. Amén. Entonces, no tenga miedo. Tenemos vida, tenemos salud. A lo mejor alguien está padeciendo alguna enfermedad,
pero tenemos vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. El tema, como mencioné, es viviendo por fe. Nosotros tenemos que vivir por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad. La Biblia, hermanos, nos habla precisamente de una mujer. Dije que nosotros tenemos la perspectiva de cada uno de nosotros puede ser la diferencia para recibir un milagro de Dios. ¿Sí? Me viene a la mente a aquella mujer, ¿sí?, que padecía de una enfermedad por 12 años. Por 12 años, hermanos, lidiando con una enfermedad que la apartaba de la sociedad, que la tenía confinada, hermanos, a estar en su casa solamente. Porque en ese tiempo la cultura, la creencia, lo que estaba estipulado en la palabra de Dios, es que todo lo que ella tocaba lo contaminaba. Sin embargo, ella tenía la expectativa, después de que oyó hablar de Jesús, ¿sí?, de que si ella lograba solamente tocar el borde de la vestidura de Jesús, ella iba a ser sana. O sea, nosotros tenemos que venir al templo con la expectativa de que vamos a recibir de Dios, de que Dios nos va a hablar, de que Dios nos va a sanar, de que Dios nos va a tocar, de que Dios nos va a abrir puertas. Tenemos que venir con esa expectativa. Yo quiero traer un mensaje, ¿verdad?, que lo motive. ¿Sí? Si alguien vino así, mirando el suelo, a ver si se encontraba uno de a 20, ¿sí?, como dicen, arrastrando la cobija y manchando el pavimento. Bueno, no queremos que se vaya igual, queremos que se vaya bendecido. Queremos que se vaya con una mentalidad de que, aleluya, tengo que empezar a pensar diferente, tengo que acomodarme con la voluntad de Dios. ¿Sí? Mientras esta mujer no oía hablar de Jesús, y ella estuvo consultando a los médicos, estuvo consultando a enfermeros, a doctores, a brujos, a curanderos. Pero un día alguien le testificó de Jesús, así como nosotros. Alguien, tú no llegaste aquí solo. Voy a ir a la iglesia de un momento a otro, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia. Si estábamos atados, no teníamos libertad de escoger. Alguien nos dio testimonio de Jesús. Alguien nos habló de Jesús. Alguien nos sembró la palabra. Esa palabra, hermanos, es como la lluvia. Esa palabra es como la nieve que riega la tierra, la empapa, la hace germinar y producir, y la semilla que siembra, el pan que come. Así es la palabra de Dios que se siembra en los corazones de las personas. De pronto esa palabra germina y Dios empieza a trabajar con nosotros por medio de una inquietud divina. Dije, una inquietud divina. Porque la inquietud que nosotros traíamos no era una inquietud divina, era una inquietud diabólica. Aleluya, ¿verdad? Dios, por medio de su palabra, empezó, hermanos, a inquietarnos. Y empezamos yo me acuerdo que yo fui con César, mi amigo, y César, él era el que siempre trataba de compartirme la palabra de Dios. Y yo me burlaba de él, lo humillaba, le decía que lo mandaba a su esposa, que por eso estaba en la iglesia, que por eso él era hermano, ¿verdad? Así lo humillaba, hermanos. Y cuando ya no hallaba la puerta, Dios me guió a la casa de César. Ahí vivía por la Josephine, ahí enfrente del Woodland Park. Ahí vivía César, ¿te acuerdas?
iba mi esposa. Mi esposa nunca fue, pero ahí fui yo. Dije, ahí vine yo a buscar a César. Y César me compartió de Cristo y me llevó a su iglesia. Dios. Esa mujer, cuando yo hablaba de Jesús, empezó a ver una luz de esperanza. Que, como dije anteriormente, cuando oímos hablar de Jesús, la fe se activa. Amén. Aleluya. Y cuando nosotros empezamos a obrar en esa palabra, la fe se incrementa. Hay gente que nomás se conforma con haberse bautizado y luego lo sacan la 38, ¿verdad? Hechos 2:38. Y bautizado como manda el Salvador. Pero hasta ahí. No hay congruencia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere congruencia, porque hablan más los hechos que las palabras. Amén. Amén. Aleluya. Cuando las personas oyen hablar de Jesús, yo no sé quién le habló al hermano Tony, no sé quién le habló al hermano Héctor, no sé quién le habló al hermano Juan, no sé quién te habló a ti, hermano, pero no llegamos a asesinar a alguien. Los que nacimos en un ambiente cristiano, obviamente nuestros padres nos sembraron la palabra de Dios. Por eso estamos en el camino del Señor. Gracias a Dios. Cuando esa mujer oyó hablar de Jesús, tuvo fe, ¿sí?, para fraguar un plan. Y ella dijo, yo sé que si logro tan solamente tocar el borde de la vestidura de Jesús, a lo mejor voy a ser sana, posiblemente voy a ser sana, tal vez voy a ser sana. No dijo eso. Ella tenía la perspectiva correcta. Yo sé que si tan solo logro tocar el borde de la vestidura de Jesús, voy a ser sana. Esa debe ser nuestra postura. No sé, voy a ir y se va a poner en la primera, como se pone en la primera. Cuando los hermanos, las hermanas están alabando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un canto, a ver si está aquí la que la puede, ¿lo pueden cantar ese canto? Que cantaron en la mañana. Hermoso, hermano. Yo cuando oigo ese canto siento la presencia de Dios. Aleluya. ¿Si lo pueden cantar? Vamos a escuchar este canto. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es. Gloria a Dios.
esa mujer tocó el borde de Jesús, dice que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, la gente te aprieta. No sé si han dado en un desfile, en un shopping center que está atiborrado de personas. ¿Eh? La gente te toca. Así, se imaginan Jesús entre 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y preguntando quién me ha tocado. Aleluya. Dice Jesús, es que yo sentí que el poder salió de mí. Hay gente que viene con esa expectativa de recibir de Dios. Esa gente que viene con la expectativa de recibir de Dios, son los que reciben sanidad, son los que reciben bendición, son los que reciben vida eterna. Gracias. Aleluya, bendito Dios. En una ocasión estaba Jesús y manda a sus discípulos que se vayan por delante, toman su barca y agarran mar. Jesús se va a orar y después de que ora, dice que a la cuarta vigilia, que son las 3, 4 de la mañana, la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Y dice la escritura que Jesús se fue a alcanzarlos, pero como Él es todopoderoso, Amén, aleluya. dije que Él es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso. De pronto los alcanza y pensaba bastante largo. Y los discípulos empiezan a tener miedo. Se Aleluya. espantan porque piensan que es un ghost, piensan que es un fantasma. Y dice la escritura que cuando lo divisaron, porque alguien puede decir es que a 10 millas, a 5 kilómetros, a 5 kilómetros, 10 kilómetros, tú no divisas a una persona. Vete ahí, agarra la bandera y ponte a 2 millas de distancia, a ver si sabes quién está allá, en un puntito, a 2 millas de distancia, no sabes, y menos en el mar. Aleluya. Y cuando aprecian que es Jesús, le dicen, Señor, si tú eres, le dice Pedro, manda para que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y dice la Biblia que Jesús le dio luz verde y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Aleluya. Pero en el trayecto, mientras él estuvo enfocado en la persona de Jesús, iba caminando sobre el agua porque Jesús le había dado autoridad. Amén, aleluya. Pero las olas le pegaban a su cuerpo, tienen que entender eso. El viento que les era contrario le pegaba a su rostro. Y él empezó a desenfocarse y empezó a enfocarse en las olas, en el viento. Y cuando eso pasó, él se empezó a hundir. Aleluya. Vamos, este mundo es un mar Amén. de problemas. Amén. Este mundo está patas arriba. Amén, así es. Hay mucha confusión. Hay gente que piensa de la iglesia que ya estamos en la gran tribulación. Amén, así es. Aleluya. Hay gente que piensa que el primer sello ya se abrió. La gente está confundida. Amén. Y cuando nosotros empezamos
enfocarnos, a desenfocarnos de Cristo. Amén. ¿Sí? Empezamos a hundirnos, Aleluya. empezamos a tener miedos, empezamos a dudar. Cuando Jesús hablaba aquí, desarrollando su ministerio terrenal, Jesús decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero la gente no podía apreciar, la gente no podía ver, la gente no podía palpar, la gente no podía escuchar audiblemente. Amén. Aleluya. Pero quiero decirte que Jesús todavía está con nosotros. Amén. Él nos ha dejado su palabra. Sí, amén. Aleluya. Nosotros estamos completos en Él. Aleluya. Pero a veces, desafortunadamente, no tenemos un tiempo devocional satisfactorio. Amén. Aleluya. A veces las personas leen la Biblia para apaciguar sus conciencias, porque en todo el mes no han leído la Biblia. Aleluya. De repente están viendo La Rosa de Guadalupe, o están viendo el Facebook, y le dice el hermano: oye, ya, te memorizaste la cita bíblica que nos encargaron en la escuela bíblica. Ay, la buena ya se me había olvidado. Y apagan La Rosa de Guadalupe, cierran el Facebook y se ponen a leer la Biblia y no entienden ni papa. Aleluya. Hermanos, que no entienden. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque no oras. Amén. Aleluya. Ese no es un libro que tú puedes, voy al baño a hacer el 1, el 2 y voy a leer la Biblia. No puedes hacer eso. Vamos a leer la Biblia en el baño. ¿Paz de Cristo? Amén. ¿Sabes que cuando los escritores de la Biblia, cuando escribían Jehová, Yahweh, esa pluma ya no la volvieron a usar, agarraban y escribían Yahweh y guardaban y agarraban, escribían Yahweh y agarraban. Con esa reverencia Aleluya. Aleluya. tenemos que servirle a Dios. Amén. Aleluya. Con esa reverencia Aleluya. tenemos que cantarle. Amén. Aleluya. Con esa reverencia Aleluya. tenemos que adorarle. Con esa reverencia, porque nuestro Dios no es un diosito, es un santito, es el Todopoderoso. Cambia de sentido ayer, mañana, pasado mañana y por toda la eternidad. Gloria a tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vaya y ore unos 15 minutos antes de leer la palabra. Tenga un devocional satisfactorio Amén. Aleluya. y lo pongas a leer, pongas a memorizar. Y me dice, viene y me reclama si no funciona. Aleluya. Queremos entender a Dios con una mente carnal. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aleluya. Dios. Es como si fuera el hombre natural. Amén. No entienden las cosas espirituales que son de Dios, Amén. porque para ellos son locura, Sí, amén. porque no la pueden entender, porque se ha de discernir espiritualmente. La persona tiene que nacer de nuevo. Sí, amén. Aleluya. Pero después de que naces de nuevo, tienes que aprender. No es un amuleto, dice el canto ese. No es un amuleto. El lenguaje de fe es práctico. Sí, amén.
Las cosas que nosotros anhelamos las tenemos que provocar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Desafortunadamente, ellos pensaban que era un ghost, un fantasma. Ahí viene Cucuy, hermano. Ya, por favor, a la gente tiene miedo porque no se desprende de la televisión. Miran las noticias a toda hora y ya vio, hermano. Y otra vez, y fíjese que tantos muertos y que tantos estos y que tantos entubados y que ya, por favor, desintoxícate. ¿Cómo me puedes desintoxicar? Ya no mires las noticias, por favor. Aleluya. Que tengan que ver con eso. Pero ponte a leer la palabra de Dios. Ponte a ver predicaciones. Amén. Tan buenas predicaciones que hay en el internet. Sí, amén. Aleluya. No tengo que ser yo, ni tiene que ser el obispo presidente, ni alguien que diga, oye, eso está tremendo, trae palabra. Alguien que te retroalimente. Amén. Hasta yo lo hago. Amén. Yo me tengo que retroalimentar, hermano. Pregúntale a mi esposa. Ese es mi hobby. Amén. Los que les gusta cantar oyen cantos, pero a los que nos gusta predicar escuchamos predicaciones, escuchamos enseñanzas para poder retroalimentar. Y esta ya no me la sabía, ¿verdad? ¿Ya punto? Ok, ¿a poco todos somos originales? Agarramos de aquí, agarramos de allá, y ya se hace la concha, ¿verdad? Una migajita aquí, otra ahí, se hace la concha. Dice el obispo, se hace la machaca, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos nosotros desfasarnos, hermanos. Tenemos tantas herramientas, hermanos, útiles para nutrirnos de la palabra de Dios. Pero hay que decir no a esto, no al otro, no a aquello. Porque así me pasó el tiempo. Aleluya. No tengan miedo. Acuérdense que por fe andamos, Amén. no por vista. Amén. Sí. Las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Las promesas de Dios son eternas. Díganle que está enseguida. Las promesas de Dios no pasan de moda. Dios ha prometido sanarnos. Esa promesa está vigente. Dios ha prometido liberarnos. Esa promesa está vigente. Dios ha prometido darnos victoria. Esa promesa está vigente. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Amén. Thank you, God. Aleluya. Aleluya. Empieza a hablar ese lenguaje de fe. Bendito Dios. Aleluya. En esta situación que estamos experimentando, Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Amén. Ahora más que nunca, la iglesia tiene que resplandecer como luminaria. Ahora más que nunca, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús tiene que resplandecer como luminaria en medio de una generación perversa. Que la gente sepa que existe un Dios real, un Dios verdadero. Aleluya. Que no es un cuentito, Amén. es una realidad. Amén. Dios todavía está cambiando vidas. Amén. Yo los invito a que empecemos a hablar, como dice ese canto, ese lenguaje de fe, a creerle a Dios. Mira, no sé cuántos años yo tenía,
tomando pastillas para dormir. Hallelujah. Have your way, God. Años, Aleluya. no sé, 6 años. Y mi esposa leyó un artículo, yo lo había leído, pero me hice el disimulado. Dije, yo quiero dormir, quiero descansar. Y le dijo a mi esposa, ¿sabes qué? Leí un artículo que dice que si te haces adicto a las pastillas para dormir, con el tiempo se te van a olvidar las cosas. Yo dije, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y dije, sí lo había visto, pero no le quise poner atención. Ya me estuvo ella compartiendo. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar pastillas. Ya no voy a tomar pastillas para dormir. Ahí tengo las sábanas. Tomaba 2 para maquillarme, porque no podía conciliar el sueño. Me dormía a las 12 y a las 12:30 me levantaba al baño y no me podía dormir. Dicen que es bueno que te levantes una vez al baño. Yo no me sentía que era tan bueno porque me desvelaba toda la noche y me venía durmiendo a las 6 de la mañana. Y yo me levantaba todo desganado. Dame un café y un cargador de horas para aliviarme. Lloraba y batallaba para orar. Estoy abriendo mi corazón, soy humano. Y le dije hace 7 días, dije a mi esposa, ya no voy a tomar pastillas. Pero le dije al Señor, ayúdame a dormir. Dice tu palabra que a tu amado darás tú el sueño. Dios. Ayúdame si me levanto, que me acueste y me duermo. La primera noche me levanté y no me quería fijar en el reloj. Yo quería que fueran las 6 de la mañana ya. Dije, ya el celular así prendió, las 2:25. Y fui, me acosté, me volteé y me quedé dormido. Dios. Aleluya. Me levanté en la mañana fresco. Aleluya. Fui, me hice mi café y me puse a estudiar el libro de Daniel. Y lo entendía. Aleluya. Aleluya. Y me hinqué después de que leí los 3 capítulos y algunos salmos. Me hinqué y le dije, Señor, hace mucho que no sentí eso. Aleluya. Dios. Y empecé a sentir la presencia de Dios. Sentía la presencia de Dios, pero no en esta ocasión. Empecé a sentir la presencia de Dios fuerte, hermano. Gloria a Dios. Y desde ese día, hasta ahorita, Aleluya. Thank you, Gloria a Jesus. Dios, aleluya. tengo que hablar el lenguaje de la fe. El gusto por la fe en vida. Amén. Hasta la fecha. Y Aleluya. vamos a ir, vamos a ir. Amén. La vez pasada fuimos a hacer una administración. Hermanos, llegamos a las 7 de la noche. A las 7 salimos de ese hogar. Salimos. Llegamos a las 7:30 aquí a la casa. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacernos una siestilla en 1 hora. Y luego vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y nos acostamos a las 7:30. No, hombre, cuando nos levantamos eran las 12 de la noche. El portón. Y dijo mi esposa, yo voy y lo cierro. Mi esposa dice, ¿para qué? Yo, quién sabe, decirlo. Y fue mi esposa y cerró el portón y ahí vamos a caer todo aquí. Y sí, ¿verdad? No, bueno, apagamos el foco y hasta las 6 de la mañana. Aleluya. Dios. Bendito Dios. Y aquí estamos. Aleluya. ¿Alguien dice una gloria a Gloria a Dios. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. ¿Por qué? Quiero hacer una aclaración, porque estuve viendo la grabación del domingo pasado y hay una parte donde dije que Abraham tenía 25 años cuando recibió la promesa. 25 años, y no, yo no creo así, se me atravesaron los pensamientos y por eso dije esa barbaridad, ¿verdad? No, Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa. Aleluya. Y después de 25 años aproximadamente, cuando ya tenía 100 años, todavía seguía creyendo que iba a ser padre de mucha gente. Aleluya. ¿Y sabes por qué recibió la promesa? Porque no consideró lo que se veía, lo que se palpaba, lo que se olía, porque lo que está viejo huele a viejo, ¿sí sabes? Cuando ya el hombre, los seres humanos, llegamos a una edad, nos cambia el olor. Dábamos el hermano Joel Mireles, y pues en la supervisión, ¿verdad? Yo lo andaba acompañando. Y luego nos bajamos y nos oímos a veces. Ya está. Era la vez del distrito de Abuelas. Dice, aquí hay una limpiadita. Esta ahorita llevamos un carro allá. Porque esta abuela viejillo, ¿verdad? Sí, el hermano apenas cumplió 65 años. Pero nos cambia el olor. Y él no consideró ni su apariencia, ni cómo olía, ni la esterilidad de la matriz de Sara, ni que ya le había pasado la costumbre de la mujer. Si no consideró esas cosas, porque la fe no niega la realidad. Ese es el asunto, que a veces nosotros decimos, pero es que, ¿cómo? Si yo todavía siento, ¿cómo que Dios ya me sanó? Si yo todavía siento. La fe no niega la realidad. No es que tú sientas. Tú tienes que hacerte como que no sientes. Aleluya. No. Amén. Yo fui a una iglesia, pero no era cristiano. En esa iglesia que yo fui primero, yo tenía un problema de los riñones. Ya me había hecho un análisis. Y tenía una infección en los riñones por no beber suficiente agua. Y no podía dormir lo suficiente, dormía 4 horas y me despertaba y me ponía las almohadas aquí para que me hicieran presión y no dormía lo suficiente. Y cuando fui al culto, estaba el hermano ministrando, estaba presidiendo, y digo, si hay alguien que tenga una necesidad aquí, cualquier necesidad, levante su mano derecha, vamos a hacer una oración. Yo dije, Señor, tú sabes que tengo este problema. Y levanté mi mano derecha. ¿Sabes cuándo me di cuenta que Dios me había sanado? Cuando me despertaba a las 9 de la mañana. Dije, estoy durmiendo. Se me hizo tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo me sanó. Cristo me sanó. Es el mismo. Pero en vez de incrementarse nuestra fe con el pasar de los años, como que nos hacemos arrogantes, ¿verdad? Y como que, ¿por qué antes así recibieron la sanidad? ¿Por qué antes así se nos resolvían los problemas legales? Yo estaba nuevecito cuando me vine por Matamoros y fuimos al consulado, ¿qué es el consulado americano está en México, el consulado mexicano está en Estados Unidos. Fuimos al consulado americano, la carta era para el consulado mexicano. Llegamos con el pastor de la primera de Matamoros, recomendados por el hermano Alejandro Cortés, y eran muy amigos. Y nos trató tan bien el hermano, el pastor de ese tiempo, que era el suegro del hermano Pedro Marcos Saldaña, que es el secretario general de nuestra iglesia. Y el hermano ya está con el Señor, ese hermano. Y dijo el hermano, le dije yo al hermano, mire hermano, es que esta carta es para el consulado, el cónsul
de México. Digo, no, vamos a orar, usted crea eso en mí. Y oramos, fuimos al otro día al consulado americano. Cuando llega el cónsul, llegamos temprano, yo lo abordo, ¿verdad? Y me dice, ahorita disculpen, y sí, abrió entró allá hasta unos 5 minutos, abrió las ventanillas, ¿verdad? Y ya había personas sentadas ahí, y se asomó y me vio y así. Y ay, es una buena señal, porque estos ya está primero que yo. Y ¿qué se le ofrecía? Ahora sí. Pero mire, tenemos una corte, tenemos un accidente en Houston, mi hija se trozó el labio y pues vamos para que se defina la situación. Y dijo, ¿quién quiere que vaya con usted? Le dije, mi esposa. Le agarró el sello. Ya está, los permisos. Así. Y pasan los años y como que Él es el mismo. Es el mismo Dios de ese tiempo. Él no cambia. ¿Sabes qué iban a hacer aquí cuando llegaron? Iban a tumbar esa visión. La iban a tumbar. Y yo le dije, Señor, no avergüences hacia tu iglesia. Dame gracia ahí con el mero gallón de la ciudad. Y con el inglés así medio machetón y lo que usted quiera. ¿Y sabe qué le puso ahí en el papel? Sí, tuve varias cortes, 3 cortes de una, nos parece que fueron 500 y 500, si mal no recuerdo. La última, que ya no era la corte, fuimos con él, nos pasaron con él. Iba el hermano Joel y un servidor, nada más, y nos pasaron a la oficina de él. Y dijo, ¿y para qué lo usan eso? Y le dije, es un caretaker, para cuando alguien no tiene donde quedarse. Ah, ok, le firmó ahí. Lo ve allá y paga el permiso. Y fui a donde pagan los permisos. Y la señora me estaba diciendo un poco y si se acerca la otra, no, ya está firmado, dale el permiso. Ah, I'm sorry. Y me dio el permiso. Gloria a Dios. Hasta la fecha no saben dónde está. Gloria a Dios. Ese es el mismo Dios. Él no cambia. Es el mismo. Dios no se mueve por las necesidades. Si Dios se moviera por las necesidades, nadie tuviera necesidad. ¿Sabes qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Fe, dice el hipnólogo. Mueve la mano de Dios. Dije, fe mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible la mano de Dios. Yo los invito, amados hermanos, empecemos a hablar espiritual. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar espiritual. Voy a invitar a los hermanos que tomen esa alabanza. Y va a haber un momento que los voy a invitar a que levanten su Biblia. Porque la palabra de Dios no cambia. Es la misma. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Amén. Vamos a recibir esta palabra. Vamos a atesorarla en nuestro corazón y vamos a llevarla al terreno de la práctica y vamos a empezar a ver la mano de Dios moviéndose en cualquier área, en cualquier circunstancia, porque Dios no está limitado. Amén, aleluya. Puede cantar,
cuates y él dijo, el día no haría una cucaracha muerta por la mitad. Me ganó, ¿verdad? Hermanos, vamos a hablar en lenguaje de fe. Amén, aleluya. Vamos a creer Amén. que Dios es poderoso para hacer todo. Sí, amén, Todo, aleluya. diga todo. Todo. Todo lo que Él ha prometido. Amén, aleluya. Tantas promesas, miles de promesas. Sí, amén, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios y se pone sobre sus pies. Vamos a concluir. Vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, a su tiempo ya estaremos orando ya con Vivian también. Vamos a despedirnos muy importante. No se vayan.